nuestro proyecto de Pensar Hispanoamérica, Narrativas e Ideas nació hacia el 2018, si no estoy mal, paralelamente a la maestría en literatura aplicada, que también pues tiene su origen en el 2018, y justamente pues empieza a plantear o a problematizar la noción de narrativas, ¿no? Me parece que ese es un campo bastante amplio y que justamente aquí en el departamento pues estamos pensando unir los estudios de comunicación, los estudios pedagógicos y literarios alrededor de ese concepto de narrativas, que como saben, pues está muy de moda, incluso en ámbitos muy políticos, es decir, de políticas culturales e incluso también pues de políticas en el amplio sentido, ¿no? Se dice que un presidente o un político tiene cierta narrativa, se dice incluso que pues los bots o la escritura artificial es capaz de producir una narrativa en las redes sociales. Entonces, justamente en medio de ese desafío que supone el que haya ya máquinas de inteligencia artificial, softwares, capaces de producir, si tú les das 200 palabras, una narrativa y mantener así enganchada a la gente en las redes sociales con una serie de mensajes cortos promocionando una marca, promocionando una doctrina política, etcétera, pues tanto más hay que pensar que esa narrativa hay que controlarla, no en el sentido en el viejo sentido inquisitorial, sino en un sentido de responsabilidad. Es decir, esa narrativa hay que controlarla a través de las ideas, porque lo que distingue a la máquina, al software de inteligencia artificial o al bots de las redes sociales que está fabricando y fabricando esas narrativas en función de una marca o de una doctrina o de una ideología, pues es la conciencia de que detrás de toda narrativa hay una idea o hay ideas. Entonces de ahí pues el hecho de enlazarlas siempre con narrativas e ideas. Entonces, pues nosotros ya teníamos ciertas experiencias al respecto en el tema de las narrativas, que bueno, en principio, por idea mayor, hay que pensar la narrativa, desde luego, a partir de los estudios literarios, es decir, del cuento y la novela, fundamentalmente, de los géneros prosaicos. Y como saben, pues a veces se ha dicho que es más antiguo, si el cuento o el hombre, en qué momento nace, perdón, en qué momento nace este, la cultura, en qué momento nace la humanidad como tal y en qué momento nacen los cuentos y la narrativa. Parece que pues van unidos, ¿no? El hombre se hace hombre o humano en la medida en que cuenta las cosas, en la medida en que tiene un relato. Entonces, a lo largo de por lo menos de los 2000 años o más que llevamos de cultura letrada o escrita, pues la narrativa ha cumplido un papel esencial. Y no hace distinción, como ustedes podrán observarlo a profundidad, entre la ficción y la no ficción. Cuando hablamos de narrativas, nos estamos también refiriendo a las crónicas, nos estamos refiriendo también a los testimonios, y eso es un rasgo que también pues recogimos muy bien y lo hemos estado desarrollando con los estudiantes que ya incluso algunos se han titulado con crónicas, ¿no? Es decir, con narrativa non-fiction, como sería la terminología en inglés. Por cierto, que si ustedes van a una librería en los Estados Unidos encuentran esa diferencia, ¿no? Libros de ficción y no ficción. Últimamente, pues también se ha visto aquí esa diferenciación. Pero en cualquier caso, lo que une a esa literatura de ficción y no ficción es la narrativa. Entonces, como ven, es un campo bastante amplio y que, claro, en cualquiera de los dos casos, sea ficción o no ficción, pues requiere de ciertas técnicas. Y alrededor de las técnicas, pues casi que todo el siglo XX, desde la teoría literaria, se la pasó
teorizando, valga la redundancia, alrededor de las técnicas narrativas. Y entonces ustedes encontrarán en, en los teóricos de la narrativa, Genet, eh, Todorov, que son sobre todo los de la escuela estructuralista, pues cantidad de teorías y de tratados alrededor de las técnicas literarias, ¿no? Narrador diegético, extradiegético, narrativa en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, cosas que, pues, si alguna vez incluso quienes no hayan estudiado letras seguramente vieron en la prepa o que seguramente han tratado incluso en talleres de cine, porque dicho sea de paso, y aquí vamos ampliando también la idea de narrativa, pues también el cine y los documentales son narrativa, ¿no? Es decir, funcionan con la misma estructura de una novela o de un relato, de ficción o no ficción, de una crónica, porque como saben, pues también todo el material audiovisual tiene una base textual. De ahí mi insistencia en que no podemos zafarnos tan rápido de la escritura y gratuitamente, pues, decir que vamos a valorar la oralidad tal cual. Ya no vivimos, ya no es posible la oralidad en el sentido desnudo de la palabra. Lo que en realidad en lo que vivimos es en una oralidad secundaria. Bien, dicho esto, entonces, no es por ese lado, por el lado teórico estructuralista, por el que nos hemos inclinado, porque como he dicho, eso saturó la academia y terminó en el fondo, según nuestro diagnóstico, por hacer bastante daño en generaciones de estudiantes que pues por narrativa o por novela entendían ante todo la cuestión estructuralista. Entonces nos dimos por explorar otros sentidos en la idea de narrativa y precisamente dimos pues con la noción de ideas. Y aquí con la noción de ideas también conviene una pequeña introducción. ¿Qué es la idea? ¿No? Quizás aquí y podríamos conectarlo con un poco lo que ha dicho o lo que nos estuvo platicando Alma, porque resulta que la idea en griego es también imagen, ¿no? Entonces, las ideas y las imágenes van de la mano. La cultura visual, los estudios visuales, detrás de toda imagen, detrás de toda arquitectura, hay una idea. Si ustedes quieren comprender a plenitud la arquitectura colonial de Puebla, no vamos a ser capaces de entender de qué va si no nos sumergimos, si no nos zambullimos en la época novohispana y en la filosofía y en las ideas que compartía aquella gente del siglo XVII, XVIII. Pensemos nomás en Sor Juana, y entonces esas ideas a su vez se van a ver reflejadas en una arquitectura, ¿no? Entonces la historia de las ideas es sumamente interesante porque, como insisto, idea en griego es también imagen. Y desde luego, por ideas, hay que entender no solamente este sentido, pues, si se quiere, estético, ¿no? Pero que, vamos, es importantísimo. De hecho, la disciplina de la historia de las ideas nace inicialmente bajo el marbete de historia de las ideas estéticas, porque la estética en sentido amplio abarca, pues, todo lo sensible. Y lo sensible, pues, está sumamente conectado también con lo racional. No se pueden diferenciar una y otra cosa. Entonces, cuando unimos narrativas e ideas, estamos suponiendo, como ven, un amplio campo que no solamente se va a limitar a lo escrito, sino también a lo visual e incluso a lo auditivo. Es interesantísimo también hacer historia de las ideas musicales, historia de la música. Y entonces cuando tú planteas, y aquí viene también la cuestión de encajar todo esto alrededor de lo histórico, pues todas las cosas se hacen mucho más interesantes. Lo que quiero decir es que si tú quieres comprender algo, hay que comprenderlo históricamente. Es decir, supongamos que en nuestra investigación quisiéramos entender, por decir algo, lo barroco, ¿no? El Museo Barroco de Puebla. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿dónde está el origen de esa palabra barroco? ¿De dónde viene? Y así con todo. Porque al tú historiar un problema, justamente lo que vas a hacer y en lo que vas a basar esta cuestión de narrativas, ideas, en realidad es en una suerte de historia de los problemas.
Entonces, ya para ir después de esta introducción y ante todo recapitulando o enfatizando la idea de que detrás de narrativas, ideas, en realidad lo que hay o lo que queremos significar con ello es una historia de los problemas, pues entonces encaja con el sujeto principal de nuestra investigación, que es Hispanoamérica, ¿no? Entonces, Hispanoamérica también lo podemos llamar Latinoamérica, Indoamérica, como quieran, pues es una entidad que no necesariamente es política, como en nosotros por lo menos tenemos alrededor de 20 países díscolos, cada uno por su lado, con crisis tremendas, pero curiosamente compartimos en la mayoría de los casos un mismo idioma. Escribimos por lo menos un mismo idioma y que incluso lo compartimos con otro país que está en otro continente y que se llama España. Y que esa conexión, pues a su vez, inevitablemente nos conecta con el mundo clásico y con el mundo grecolatino y con la idea de Occidente. Entonces, ahí es donde se empiezan a problematizar las cosas, con lo cual pues esta idea de Hispanoamérica, narrativas e ideas, pues también nos saca de una Inquisición que hizo mucho daño durante el siglo XX y que todavía en ciertos sectores lo sigue haciendo, y es el nacionalismo. Porque el nacionalismo te exige nomás pensar los problemas en tu ámbito estrictamente republicano o nacional, cuando ves que estás hablando una lengua que comparte pues 500 millones de personas, estás hablando una lengua que tiene más de 1000 años de historia y que tiene raíces con el griego, entonces los problemas se vuelven más amplios, se problematizan más las cosas y desde luego las soluciones también se vuelven pues mucho más amplias, ¿no? Ahora bien, hay muchos problemas que no tienen solución sino historia. Y entre ellos, pues, sin duda, el tema de Hispanoamérica es uno de ellos. No vamos a encontrar soluciones, pero sí vamos a historiar los problemas. Y al tú ya historiar un problema, pues empiezas a plantear posibles soluciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Que, por cierto, pues, en nuestro grupo de investigación Pensar Hispanoamérica, pues lo hemos cerrado, concluido el año pasado, y empiezo, si quieren, de adelante para atrás. Entonces, durante el 2021 desarrollamos varias conferencias, varias mesas redondas, y una de ellas fue, por ejemplo, la de literatura y viajes. Entonces tenemos varios estudiantes que han desarrollado tesis ya o que las están desarrollando alrededor de la literatura de viajes, viajes por Hispanoamérica, en esta idea de que también, pues, ante todo, lo más narrativo del mundo es el viaje. Si tú quieres contar lo que has hecho hoy, pues estás haciendo una narrativa. Me levanté a las 5 de la mañana, me bañé, desayuné, caminé hasta la universidad, etc. Y claro, donde se hace mucho más evidente ese aspecto narrativo es en los viajes. Entonces, en los viajes es donde aparece con más claridad lo narrativo y, desde luego, ahí en el fondo y latiendo las ideas. Entonces tuvimos muy buenos invitados, por ejemplo, entre ellos Federico Guzmán, que es un referente en el tema. Insisto, hay una estudiante de origen cubano que está estudiando con nosotros, Lourdes, que trabaja escritoras viajeras cubanas en México. Entonces ella, pues, incluso se siente ya parte de su propio estudio, con lo cual, pues, ahí se hace más evidente que pues, a veces tú te puedes meter en el mismo cuadro que estás pintando en calidad de investigador. Es decir, el sujeto investigador no necesariamente tiene que cumplir ese requisito de la aparente imparcialidad y objetividad, sino que y la mayoría de las veces está inmerso en el cuadro que pinta. Entonces eso quedó muy en claro con narrativas y viajes, con la narrativa de viajes. Siguiendo para atrás, hacia mediados del 2021, pues uno de los proyectos, en este caso ya pues personal, es decir, llevado a cabo por mí, pues recibí un premio en España que a raíz, bueno, tiene que ver sin duda pues con el apoyo recibido
aunque no es necesariamente sobre narrativa, sino sobre crítica literaria. Pero claro, la crítica, el hecho de tú criticar también es oponerte, si se quiere, a una narrativa o desnudar una narrativa. Eso es la crítica, ¿no? Justamente estás envuelto, digamos, estás sobre el lomo de un caballo que anda a mucha velocidad y de un momento le exiges parar. Oye, dime, ¿cuál es tu secreto para correr tanto? ¿De qué va esto? ¿Hacia dónde vamos? De eso se trata la crítica y entonces insisto en que de alguna manera también pues hace parte de este proyecto de pensar Hispanoamérica, narrativas e ideas. Y entonces, bueno, pues nos dio mucho gusto que nuestro trabajo fuera premiado en España a mediados de 2021. Eh, claro, la pandemia es que pues, nos sometió también a pues, la virtualidad y ese mismo hecho en sí mismo es una narrativa. Es decir, más que mm, hubo muchas reflexiones pues alrededor de la pandemia e incluso aquí en esta semana de investigación ha habido conferencias que tal cual se titulan Investigar durante la pandemia y tal. Pero nosotros quisimos esta vez hacer un esfuerzo y decir, bueno, en realidad lo de la pandemia es que está acompañada de un gran proceso de virtualización de la sociedad, porque como sabemos, no hubiera sido posible y no nos hubiéramos ido todos a la casa de no haber existido estos medios técnicos que hacen posible la virtualidad. Y entonces a partir de ahí empezamos a reflexionar muchísimo sobre la narrativa de los medios, sobre la narrativa de la tecnología, de los medios técnicos y en especial de los medios digitales. Y es de celebrar que justamente ayer, porque insisto que las cosas no nacen de la noche a la mañana, justamente ayer, a raíz de estas reflexiones que habíamos estado haciendo, nació oficialmente el Seminario de Arqueología de los Medios. Miren ustedes la palabra arqueología. Arqueología viene de archivo, es decir, supone un material, una cultura material, en este caso textual, que es el archivo, pero que también puede ser visual, que son la cerámica, que también puede ser auditivo, que pueden ser los ruidos, y nos unimos con la maestría en comunicación para las dos, maestría en literatura aplicada y maestría en comunicación y cambio social, lanzar a la luz este seminario de arqueología de los medios. Pero insisto, si bien nació ayer, pues oficialmente se fue cuajando y cocinando en esta época de la pandemia y basados en esta idea que ya pues expliqué ampliamente de narrativas e ideas. Eh, antes de la pandemia habíamos también conseguido la publicación en 2019 de justamente uno de los clásicos hispanoamericanos que estructura las ideas y desde luego también la narrativa desde el siglo XIX, es decir, desde la conformación de los estados nacionales. E hicimos un libro que también se publicó en España que se llama Andrés Bello, Ensayos de Filología y Filosofía, y una de las cosas que planteamos ahí es que una de las principales narrativas que funda el origen, valga la redundancia, de los países hispanoamericanos es la capacidad de someter la realidad a la codificación, es decir, a las leyes. Si ustedes ven cuál fue el tránsito, por ejemplo, aquí nomás en la Nueva España, que ya es bastante amplio, entre la colonia y la república, en realidad no es otra cosa sino la racionalización, la codificación de las costumbres en un texto. Pues básicamente, aunque se me escaparán desde luego otros grandes colaboraciones de amigos, colegas y desde luego investigaciones llevadas a cabo por estudiantes, son básicamente pues lo que hemos conseguido en estos años de este proyecto, Pensar Hispanoamérica, y que ahora pues lo hemos redefinido a la luz de dos seminarios. Uno, Arqueología de los Medios, que ya pues ya saben de qué va, y el otro que va a nacer oficialmente mañana, que se llama Seminario de Crítica y Comentario de Textos. Si checan nuestras páginas de Facebook, pues podrán ver ahí de qué se trata y lo mucho y transdisciplinar que ello abarca, ¿no?
Y desde luego que todos estos proyectos pues encajan con otros nombres si se quiere, pero encajan en la demanda pues que la universidad quiere hacer en función de inscribirse en los proyectos del CONACYT, ¿no? Es decir, ante todo pues esto tiene que ver con el bienestar y la responsabilidad van de la mano y una característica del bienestar es la lectura bien hecha, ¿no? La interculturalidad y la inclusión y la sustentabilidad y cuidado de la casa común y el conocimiento de frontera, en especial este último conocimiento de frontera, pues es el que más se maneja en esta idea de arqueología de los medios y seminario de crítica y comentario de textos. Y desde luego, pues es lo que básicamente hicimos durante la investigación de Pensar Hispanoamérica, Narrativas e Ideas, no es otra cosa sino conocimiento de frontera. Porque claro, imagínense, son 20 países, imagínense la frontera que eso significa, ¿no? El conocimiento de frontera que eso significa. Bien, pues no quisiera yo extenderme sobre el tiempo, Sofi. Muchas gracias por escucharme y moderar esta mesa y nuevamente gracias a los que nos escucharon. Gracias.